¿Qué tal? Soy Jesús Conde y aquí me encuentro en la isla de la Universidad de Stanford en Second Life, este mundo virtual que se ha convertido ya en una de las grandes herramientas educativas y de entretenimiento de principios del siglo XXI. Desde aquí vamos a empezar un curso que a su vez forma parte de uno de los bloques más ambiciosos que hemos desarrollado en videotutoriales.com. Pero que no deja de ser una evolución natural de lo desarrollado en los últimos años. Después de haber elaborado distintos cursos sobre el diseño de sitios web, XHTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL, Ajax o el actual que estamos haciendo sobre jQuery, vamos a empezar cursos prácticos que nos permitan aplicar todos estos conocimientos en la creación de plantillas para los CMS más conocidos, como puede ser Joomla, Drupal, WordPress o redes sociales como Elk, sistemas de vídeo como ClickBucket, etcétera, etcétera. Todos estos sistemas dinámicos, que para no entrar en detalles podemos denominar simplemente como CMS, guardan una estricta separación entre lo que son el diseño y lo que son los contenidos, que podemos decir que es uno de los karmas que define el desarrollo web en la actualidad. Todos parten de unos mismos principios, pero su plasmación práctica, su creación varía. No es lo mismo crear una plantilla para Joomla que para Drupal, aunque compartan también muchas cosas. Pero se puede tener un gran dominio en el desarrollo de diseños en Photoshop, en Dreamweaver, en el trabajo con CSS, XHTML o JavaScript, pero si no se conocen las claves de la elaboración de plantillas en cada uno de estos CMS, todo esto no nos servirá para aplicar esos conocimientos en los que sin duda van a ser uno de los grandes campos en el crecimiento de la actividad web en los próximos tiempos. El desarrollo masivo de blogs, de sitios de vídeos, de redes sociales, hace que saber cómo personalizarlos y cómo crear plantillas propias tenga una gran potencialidad, tanto para el desarrollo de sitios propios como para la creación dentro, por ejemplo, de la oferta de servicios para clientes, incluyendo dentro de ese servicio la creación de una imagen distinta a la de otros sitios, desarrollando sus propias plantillas. Como también, ¿por qué no?, para dedicarse full time al desarrollo de plantillas. Visto desde cualquier punto de vista, sin duda se trata de un terreno con un enorme futuro, y a eso vamos a dedicar bastante de nuestro tiempo en los próximos meses, en un proyecto que espero que sea de interés y utilidad para muchos. Pues vamos a empezar este primer bloque, que como digo espero que sea amplio y abarque los CMS más importantes. Vamos a empezarlo, como decía, dedicándolo a entender y crear plantillas para el CMS Joomla. Empecemos viendo cómo entender las plantillas Joomla. Porque son estas plantillas las que controlan el aspecto visual del sitio web. Plantillas que se basan fundamentalmente en XHTML y en CSS. Y desde luego, como decíamos, con la completa separación entre contenido y aspecto. El uso de las plantillas nos permite modificar totalmente el diseño de un sitio web, adaptándolo a distintas necesidades, pero manteniendo exactamente los mismos contenidos.
Vamos en esta primera parte del curso dedicado a la creación de plantillas en Joomla a ver cómo crear una plantilla como la que tenemos en pantalla. Una plantilla sencilla, pero que nos va a servir sobre todo para entender la estructura de las plantillas Joomla y por tanto para entender cómo crearlas. Aquí, como vemos, hemos cambiado el diseño, pero podemos acceder a las distintas secciones y contenidos que tengamos en nuestro sitio con una única plantilla. Para empezar, vamos a ir a la parte de administración de Joomla para ver más en detalle cómo organiza sus plantillas. Una vez dentro de la sección de administración, pulsa en extensiones, gestor de plantillas. Aquí puedes ver las plantillas que tienes instaladas en Joomla. Por defecto ya incluye unas cuantas plantillas y podemos ir instalando posteriormente otras más. Sobre todo lo que es el funcionamiento de Joomla no vamos a centrarnos en este curso, no es dedicado a eso. Si necesitas profundizar en el conocimiento de instalación y trabajo con Joomla, puedes ver los videotutoriales que ha desarrollado Roosevelt en tutorialesvirtuales.com, un curso muy completo y muy bien elaborado. Desde su página tutorialesvirtuales.com tanto puedes descargarlo como también verlo en su sección online. Una estrella nos indica la plantilla que en este momento tenemos activa como predeterminada y si nos situamos sobre el enlace del nombre de la plantilla podemos ver una miniatura de su aspecto. Si elegimos una de las plantillas y pulsamos sobre el enlace o también eligiéndola y pulsando sobre editar, vamos a la parte en la cual podemos acceder a el contenido de esa plantilla. Podemos ver su código CSS. En esta, como decimos, que va a ser con lo fundamental, cuenta con un archivo default CSS que, como aquí vemos, es escribible. Podemos modificarlo, podemos editarlo y directamente desde dentro de Joomla podemos llevar a cabo aquí modificaciones. Podemos acceder también a el código HTML. De todos modos, recuerda, aquí es donde podemos ver de modo claro a lo que nos referimos cuando hablamos de la separación total entre contenido y diseño. Aquí, como vemos en el código HTML, no aparece ningún contenido, porque el contenido que va a aparecer en nuestro CMS es recuperado dinámicamente de la base de datos. Así que como máximo podemos hacer referencia a alguna imagen que aparezca, pero desde luego ningún contenido, ya que ese contenido es recuperado de la base de datos de Joomla. Aquí lo que vamos a hacer es, mediante el uso de estas etiquetas que tienen el nombre de JDoc y el atributo include, es donde vamos a indicar donde Joomla tiene que presentar los distintos contenidos. Lo veremos más en detalle, pero aquí estamos haciendo referencia a la aparición de un módulo que va a estar en top, en la parte superior, en otro caso aquí a left, por ejemplo. Más arriba encontraríamos el que nos indica dónde va a estar el head, la cabecera. Lo veremos en su momento, pero ya de entrada decir que es una de las claves en la creación de plantillas para Joomla, que son estas etiquetas JDoc include, que nos sirven para indicarle a Joomla dónde tiene que presentar los contenidos dentro de la plantilla. También otro tema interesante, vamos a hacerlo sobre alguna de las otras plantillas. Vamos, por ejemplo, editar Viz, que es una de las que vienen por defecto con Joomla. Vamos a editarla y, como ves, aquí tenemos la opción de previsualizar, en la cual aparece
la imagen del sitio, pero aparece, como ves, también indicado las distintas etiquetas que se le están aplicando. De nuevo, el modo de poder ver cómo organizar esta información. Vamos a volver a la página anterior y observa también, como aquí en la página principal, una muestra de la gran flexibilidad con la que cuenta Joomla. Observa como aquí tenemos la posibilidad de asignar menús. ¿Qué significa esto? Que podemos aplicar a distintas partes de nuestro sitio plantillas totalmente diferentes, y lo podemos hacer desde aquí. Si cambiamos de ninguno a seleccionar desde la lista y le aplicamos, por ejemplo, inicio, pulsamos sobre guardar y observa como ahora, aunque tenemos como seguimos teniendo como predeterminado videotutoriales, si vamos a previsualizar, observa como la página de inicio, el módulo de inicio, aparece con el aspecto de Joomla, lo que significa, por tanto, que tenemos para esta parte de la página esta plantilla. Pero sin embargo, si vamos a cualquiera de las otras, por ejemplo con noticias, observa cómo se le sigue aplicando la otra plantilla. Esta es una muestra de la gran flexibilidad que tiene Joomla y que permite para distintos módulos. Observa, volvemos a inicio y volvemos a ver este aspecto. Así que, por lo tanto, creo que también interesante, enlace seguir al anterior, pero así podríamos personalizar la plantilla, aunque es importante que mantenga siempre un aspecto similar en todo el conjunto del sitio web. A veces interesa, por distintas razones, que el aspecto sea distinto, pues Joomla nos lo permite de este modo tan sencillo. Vamos a seguir con lo nuestro y vamos, en segundo lugar, entender cuáles son los archivos clave para la creación o para la modificación de una plantilla Joomla. Vemos aquí en el directorio los archivos que forman esta plantilla Joomla que vamos a crear. Olvídate del que pone chuleta txt. Cuando tengamos que convertir nuestro diseño HTML en nuestro diseño PHP, vamos a tener que utilizar trozos de código que se repiten siempre. Entonces, pues mucho mejor irá también con el videotutorial, como siempre, el material, tenerlo ya en un archivo, con lo que solamente tendremos que copiarlo y pegarlo. Eso es algo muy práctico, como todos entendemos. Tanto este archivo chuleta.txt como este index.html no son necesarios. Los que son los archivos y las carpetas en cualquier plantilla Joomla son estos tres archivos que aquí vemos y estas dos carpetas que aquí vemos. Uno es el archivo index.php, donde vamos a tener el código fundamental para el funcionamiento de la plantilla. Este es la miniatura que va a aparecer cuando la subamos, cuando ponemos el cursor sobre el enlace, como vimos hace un momento. Este es el archivo XML, que es clave para el funcionamiento de la plantilla. Es algo así como el instalador. Aquí le tenemos que decir a Joomla cuáles son todos los archivos que va a utilizar y cuáles son todos los módulos de Joomla que va a incluir esta plantilla. Veremos cómo es un archivo clave. Tenemos una carpeta CSS dentro de la cual hay un archivo default CSS. Podría haber más. Es cierto que la estructura no tendría por qué ser justo esta, ni los nombres de los archivos tampoco justo estos. Pero para eso tendríamos que cambiar el core de Joomla. Fuera de la plantilla tendríamos que modificar determinados nombres, y eso no es nada aconsejable. En todos estos CMS se intenta separar radicalmente las plantillas de lo que es el núcleo. Eso tiene como objetivo fundamental que cuando aparezcan nuevas versiones no produzca ningún tipo de modificación en la plantilla. Podemos actualizar el CMS y la plantilla va a seguir funcionando igual, porque los archivos del núcleo no los hemos tocado. Si se modifica el núcleo,
cada vez que actualicemos tendríamos que volver a modificar esas partes del núcleo o la plantilla tendría problemas. Manteniendo totalmente separado núcleo y plantilla, no nos encontraremos con ese problema, que es muy importante. Por tanto, los nombres de estos archivos para la plantilla vamos a tener que mantenerlos justo como los que aquí vemos, y las carpetas que van a contener otro material, el CSS, las imágenes, también tienen que tener el mismo nombre y esta estructura. Cada CMS o cada sistema web dinámico en general, vamos a llamarles de forma amplia CMS a todos, aunque eso sería matizable, pero en fin, no tiene importancia. Pues cada CMS suele ser muy particular en el modo en el que necesita que se organicen los archivos de sus plantillas. Es lo que cambia de un CMS a otro. En todos vamos a tener que usar XHTML, CSS, JavaScript, etcétera. Pero el modo en el que debemos de aplicar los cambios varía de uno de los CMS a otros. Y es justo lo que vamos a aprender en este nuevo apartado de videotutoriales sobre la creación de plantillas. En el caso de Joomla, el archivo template details XML es clave, como iremos viendo. Como decíamos, aquí es donde le vamos a tener que indicar a Joomla qué archivos tendrá que usar, qué módulos tendrá que aplicar para que la plantilla funcione correctamente. No hay que insistir en que estamos hablando de XML, lo que significa que desde la estructura de los tags hasta los nombres y la colocación deben de ser estrictamente observados para que el resultado final sea el que esperamos. Vamos a empezar, entonces, vamos a continuar mejor viendo en detalle la importancia que tiene el archivo index.php, qué función cumple dentro de la plantilla. En este primer proyecto de creación de una plantilla, vamos a crear una plantilla HTML, que es la que estamos viendo aquí dentro de Dreamweaver, que luego convertiremos en una plantilla para Joomla. Para entender lo que vamos a hacer es necesario entender cuál es el modo de funcionamiento de estos CMS. Ya digo que esto que vemos aquí es una página web creada de momento con Dreamweaver y que usa código HTML sin más. Desde luego con un archivo CSS asociado y demás, pero como hemos visto en tantos cursos, como elaborar. Aquí, como vemos, cuenta con una imagen. Lo otro que aparece aquí es el fondo, está como background en el CSS. Un cuerpo, también con una imagen de fondo, y un pie, que también incluimos una imagen. Pero esto de momento es simplemente código HTML sin más y con CSS asociado. Y desde luego tampoco vamos a explicar en este curso cómo crear una plantilla de este tipo, que he intentado que tuviera un aspecto visual bueno, pero que también sea lo más sencillo posible, porque lo que nos interesa de momento es centrarnos en cuál es la estructura y los distintos pasos en la creación de plantillas para Joomla. Pero lo que es importante entender ahora es que lo único que queremos incluir en la plantilla para Joomla es el diseño, nada de contenido. Por eso, ahora cuando creamos este proyecto en HTML, en el archivo que llamé index.html y que también irá con el video tutorial dentro de la plantilla, aunque ya digo que para la plantilla Joomla no es necesario. Pero aquí, como vemos, le hemos incluido algún contenido, pero simplemente para saber cómo está estructurada la plantilla. Todo este contenido, cuando la convirtamos para Joomla, tiene que desaparecer. Todo este contenido tendrá que eliminarse para que se incluya el contenido dinámico de Joomla. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues incluyendo dentro de la plantilla el CSS que se va a aplicar, las imágenes que se van a aplicar,
tanto las imágenes que aparecen como las que utilicemos para los fondos, también en su caso el JavaScript o el jQuery que vayamos a utilizar. Pero sustituiremos el contenido por una especie de marcadores para Joomla de los que ya hablábamos antes, que son esas etiquetas, los tags JDoc. Así que si vemos el código en index.html y ahora vemos el código en index.php, no se parecen prácticamente en nada. Sin embargo, tienen una gran relación. Lo haremos paso a paso cuando vayamos creando la plantilla, pero de momento observa que donde aquí tenemos contenido, por ejemplo aquí esta lista desordenada, que son los enlaces que aparecen aquí, y que desde luego este contenido tiene que ir porque tendrá que tomar los enlaces de los menús que tengamos en Joomla, pero tendremos que indicarle que se localice aquí. Pues esto que aquí aparece con este código, cuando lo pasemos a index.php, lo que tendremos que hacer es sustituir ese código por la etiqueta include, en la que la clave, ya digo que lo veremos más en detalle en su momento, es indicarle el módulo de Joomla donde queremos que aparezca. En este caso, en las distintas posiciones que Joomla nos permite, utilizamos left, izquierda, para indicarlo. Si ahora esto es para el que va a aparecer aquí a la izquierda, no es justo este el que estoy diciendo ahora, sería este de aquí. Para este, pues será JDoc y la posición top. Ya digo, cuando lo vayamos creando quedará más claro, pero ahora sobre todo es recordar la importancia de la etiqueta JDoc. Que lo que vamos a hacer es sustituir el contenido que tenemos aquí en este index.html por esta etiqueta que le dirá a Joomla dónde tiene que colocar su contenido dentro de la plantilla. El otro archivo clave en la creación de una plantilla para Joomla es el archivo XML, que también, como decíamos, podemos considerarlo como el archivo de instalación de la plantilla. Contiene todas las indicaciones sobre cómo construir correctamente la plantilla. Es el archivo, como decíamos siempre con el nombre Template Details XML, que vamos a abrir en Dreamweaver. La primera parte de este archivo es información genérica sobre la plantilla, el creador, fecha de creación, copyright si quiere ponerse, tipo de licencia y demás. Es importante, pero no es la clave. Aquí también podemos incluir una descripción y es información que aparecerá relacionada con la plantilla. Pero las claves para que la plantilla funcione bien se encuentran en las etiquetas Files, que aquí vemos, y Positions. Estas dos son las etiquetas clave para el buen funcionamiento de la plantilla. Dentro de la etiqueta Files, y con el nombre de etiqueta como vemos aquí, File Name, vamos a tener que indicarle todos los archivos que va a usar la plantilla, tanto los archivos genéricos que se usan prácticamente siempre, como index.php, template, las que decíamos ahora, pero también, por ejemplo, en este caso, que ya digo que es básico, el nombre de los distintos archivos de imágenes que vamos a utilizar. Usamos uno al que llamamos logo y utilizamos un fondo para la cabecera, un fondo para el cuerpo y un fondo para el pie. Pues el nombre de esos archivos tiene que aparecer dentro de esta etiqueta Files del archivo XML. Si no es así, la plantilla no lo utilizará. Si esta plantilla utilizara muchos más archivos, tenemos que ponerlos aquí. Y dentro de la etiqueta Positions tenemos que indicarle dentro de las posiciones predeterminadas con las que cuenta Joomla cuáles son las que va a utilizar esta plantilla. En este caso, ya digo, para quedarnos con lo básico, vamos a utilizar solo 3 de esas posiciones con las que cuenta Joomla, posiciones predeterminadas, que son la top, left y footer. También aquí tenemos que indicarle de modo claro cuáles son esas posiciones que va a utilizar esta plantilla.
Si entramos en la parte de administración de Joomla dentro de cualquier módulo, aquí en posición podemos indicarle la posición en la que queremos que aparezca, y aquí estas son las posiciones con las que cuenta Joomla. Como vemos, podríamos indicar todas estas. Incluso también podemos aumentar, personalizar las posiciones si quisiéramos, pero como digo, en esta primera plantilla que vamos a crear, indicamos 3 de estas posiciones: footer, left y top. Pues con esto que hemos visto hasta ahora, y de modo muy rápido, de forma muy consciente, que quise hacer estos primeros videotutoriales muy prácticos, para no entrar en teoría, que es muy importante, pero que a veces es mejor dejar para una fase posterior, cuando ya se ve cómo se crea, después profundizar en los detalles, porque si no, a veces nos perdemos demasiado en cómo hacer las cosas y nunca hacemos nada. Pues con esto ya tenemos claro cuáles son los archivos clave para la creación de una plantilla Joomla. El siguiente paso, ya dentro de la propia elaboración, como vemos, es la creación de ese proyecto HTML, para lo cual puedes utilizar todas tus habilidades en el uso de XHTML, CSS, JavaScript y demás. Empezaremos, como decía, con un diseño, creo que bastante logrado, pero con un número de componentes reducido para que el exceso de información no oculte lo que nos interesa ahora. Lo fundamental de momento es entender cómo convertir esta estructura HTML en una plantilla para Joomla. Al crearlo ya lo he hecho siguiendo esa estructura que necesitamos para la plantilla. El archivo, que en estos momentos es index.html, el CSS que le aplicamos dentro de una carpeta a la que llamamos CSS, y las imágenes que le aplicamos, que son estas 4, que van dentro de una carpeta a la que llamamos image. De esta plantilla HTML, la imagen que se le aplica es esta del logo que vemos aquí. Le aplicamos un fondo a la cabecera, le aplicamos un fondo al cuerpo y le aplicamos un fondo al pie, como decía. Estos fondos los incluimos dentro del código CSS. Si abrimos el archivo default CSS, que aquí vemos, podemos ver aquí la imagen de fondo para el cuerpo, aquí la imagen del fondo para la cabecera, y más abajo, si lo miráramos, aparece la imagen de fondo para el pie. Con esto, por tanto, casi la totalidad de la información que le queremos aplicar a la plantilla va en el CSS, con la única excepción de esa imagen donde aparece el logo. Por tanto, el resto, todo lo demás, será tomado desde el propio Joomla. Pues una vez que tenemos nuestro diseño HTML como queremos, el siguiente paso clave es transformar este archivo HTML, index.html, en el archivo index.php, que va a formar nuestra plantilla para Joomla. Es con lo que empezaremos en el siguiente video tutorial. No quiero hacerlos muy extensos, sin embargo el proyecto ya está totalmente hecho, con lo que casi total seguridad en un par de días estará ya también publicado el siguiente, en el que ya veremos todo el proceso de creación de nuestra plantilla totalmente funcional. De momento quedamos aquí. Os habló Jesús Conde en el comienzo de este nuevo proyecto, que espero que os interese a muchos. Nada más por hoy, nos vemos.